¿Una despedida silenciosa o algo más profundo? Lo que está ocurriendo entre Simon Cowell y Courtney Hadwin ha dejado a todos sin palabras. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte, porque esta historia no se parece a ninguna otra. Simon Cowell se está despidiendo, y el motivo ha dejado a los fans completamente impactados. Después de años de silencio comienzan a surgir reportes preocupantes sobre Courtney Hadwin, una de las voces más inolvidables que pasaron por America's Got Talent. Se habla de una posible condición delicada, cancelaciones repentinas y un Simon visiblemente afectado. Pero esto no es una simple historia de celebridades, es algo más. Algo que incluso Jesse Waters mencionó brevemente antes de que el clip fuera retirado. ¿Qué ocurrió entre esta joven estrella en ascenso y el hombre que alguna vez la llamó un fenómeno? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué tanto silencio? La verdad empieza a salir a la luz, y lo que hemos descubierto hasta ahora resulta profundamente inquietante. Desde el primer momento en que Courtney Hadwin pisó el escenario de America's Got Talent, nadie sabía qué esperar. Era una adolescente tímida, con las manos temblorosas y la mirada esquiva. Apenas habló en su breve presentación. Mencionó que venía de un pequeño pueblo de Inglaterra, y cuando le preguntaron por sus artistas favoritos, murmuró con timidez nombres como Janis Joplin y James Brown. Fue un momento incómodo, como ver a alguien tratando de encontrar su lugar en un mundo que se siente demasiado grande. Pero todo cambió cuando empezó la música, con Hard to Handle de Otis Redding sonando a todo volumen. Courtney se transformó por completo. Desapareció la joven callada y en su lugar apareció una intérprete poderosa, cargada de una energía casi salvaje, imposible de explicar para alguien tan joven. El público estalló, y el rostro de Simon Cowell pasó de la curiosidad a una total incredulidad. Se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos y la boca entreabierta, intentando entender cómo era posible que esa voz saliera de alguien así. La actuación no solo se hizo viral, fue una explosión. En cuestión de horas, los clips circulaban por toda la red. Tanto fans como músicos quedaron boquiabiertos. ¿Quién era esta chica de postura torpe pero alma de leyenda del soul de los 60? No era solo emoción, su voz tenía alma, fuerza y algo muy raro. Una falta total de vergüenza escénica. Courtney no interpretaba las notas, las vivía. El comentario de Simon tras la actuación lo dijo todo. «Tú no eres de esta época», le dijo casi con asombro. «Eres de otro mundo por completo». Y no estaba exagerando. No fue una frase para el espectáculo. Simon, que ha visto pasar a miles de talentos, sabía reconocer lo que va más allá del talento. Y Courtney, en ese momento, fue precisamente eso. Esa temporada de AGT fue un torbellino para ella. No ganó el premio final, pero no lo necesitaba. Su nombre ya estaba grabado en la memoria de millones. Regresó luego en America's Got Talent, The Champions, enfrentándose a artistas experimentados y de talla internacional. Y una vez más se mantuvo firme. Pero mientras el público la ovacionaba, en los bastidores, Courtney seguía siendo un misterio. A diferencia de otras jóvenes estrellas, ella no buscaba desesperadamente la fama. Casi no daba entrevistas. Su presencia en redes era mínima, enfocada en la música. A veces desaparecía por completo. Y sin embargo, sus fans seguían fieles. La acompañaban en su camino con sencillos originales, versiones de canciones clásicas y contadas apariciones públicas. Con el paso de los años, muchos se preguntaban de dónde venía esa chispa. Courtney no tenía formación profesional, no venía de una familia del espectáculo. Lo que tenía, según productores y mentores que trabajaron con ella, era puro instinto. Una especie de memoria emocional que brotaba cada vez que cantaba. Algunos decían que era un don, otros que era algo más complejo, algo que no podía controlar, algo que la usaba a ella tanto como ella usaba su voz. Simon Cowell, incluso años después, la mencionaba de vez en cuando en entrevistas, nunca con detalles, nunca con titulares, solo con frases como «esa actuación»,
No la olvidaré nunca. Era como atrapar un rayo en una botella. No necesitaba decir su nombre. Todos sabían de quién hablaba. Courtney Hadwin pudo haber sido descubierta en un programa de talentos, pero lo que aportó a ese escenario trascendía cualquier moda. Y a medida que los reflectores se apagaban y el tiempo avanzaba, algo más comenzó a gestarse. Un cambio silencioso. No evidente al principio, pero que pronto levantaría nuevas preguntas sobre lo que realmente ocurrió después de que se cerrara el telón. Se habla de un vínculo que nació lejos de las cámaras, cuando ya no había confeti dorado ni aplausos. Cuando la fama quedó atrás, empezó a construirse algo importante. Una conexión entre una joven promesa y un hombre que ya lo había visto todo. Simon Cowell ha sido muchas cosas a lo largo de los años. Un juez severo, un influyente en la industria, un mentor reacio. Pero de vez en cuando, alguien logra atravesar su armadura. Y con Courtney no fue solo su voz, fue su rareza, su negativa a jugar el juego de la fama, su genialidad torpe. No buscaba ser una estrella del pop, no quería ser moldeada. Y eso, más que nada, captó la atención de Simon. Según personas cercanas al programa, Simon invitó a Courtney y a su familia a su casa poco después de su primera aparición en AGT. No fue un truco publicitario. No hubo cámaras ni acuerdos promocionales. Fue algo discreto, personal. Lo que se habló en aquella reunión permanece en privado. Pero poco después, Courtney firmó con Syco Music, el sello discográfico del propio Simon. No era un contrato típico. Según fuentes internas, era más una forma de protegerla que de explotarla comercialmente. A diferencia de otros jóvenes artistas que son lanzados de inmediato a giras y grabaciones, Courtney tuvo tiempo. No fue presionada para sacar un álbum debut ni para embarcarse en un tour. Se le dio espacio, tiempo para explorar, para encontrar su voz en un mundo que de repente esperaba que lo tuviera todo claro. Simon, desde entonces, se convirtió en una especie de guía. No en el sentido controlador, sino como un apoyo en silencio. Supervisaba su evolución, se mantenía en contacto. Incluso hay rumores de que intervino personalmente para bloquear algunas ofertas mediáticas que consideró explotadoras. En una industria que se mueve rápido y olvida aún más rápido, Simon no la olvidó. Pero a medida que crecía su fama, también lo hacía la presión. ¿Por qué no publicaba más? ¿Dónde estaba el álbum? ¿Por qué no daba entrevistas? No hubo escándalos, no hubo colapsos, solo silencio. Pasaron los meses, luego los años. Courtney apareció a cuentagotas. Un sencillo original por aquí, una pequeña actuación por allá. Publicaba música, pero siempre a su ritmo, sin perseguir tendencias, sin explicar sus ausencias. Algunos pensaron que había perdido el interés. Otros creyeron que simplemente se había cansado del foco mediático. Pero quienes trabajaron con ella decían otra cosa. Courtney siempre fue distinta. Siempre se movía por algo más profundo. Lo que la impulsaba a cantar no venía de afuera. Venía de un lugar más íntimo, más complejo. Y mientras todo esto ocurría, Simon permanecía inusualmente callado. No la promovía como a otras figuras. No compartía sus logros, no celebraba sus lanzamientos. Pero cuando alguien mencionaba su nombre, su tono cambiaba. No hacía falta que dijera mucho. Una pausa, una mirada, una sola frase. Ella es inolvidable. Eso bastaba para que todos lo entendieran. Entonces surgió la gran pregunta. ¿Seguía siendo solo un mentor guardando distancia por respeto? ¿O había algo más? ¿Por qué Simon, un hombre acostumbrado a cambiar de talento constantemente, no había soltado nunca realmente a Courtney Hadwin? ¿Por qué su apoyo parecía tan personal, tan protector? Y en los últimos meses comenzaron a surgir señales sutiles de que esa conexión silenciosa había adquirido un peso más emocional. Algo había cambiado, algo de lo que Simon no estaba listo para hablar. Al menos no públicamente. Courtney no desapareció de golpe. Fue un desvanecimiento gradual, uno que solo se nota cuando dejas de ver su nombre en titulares, cuando ya no hay música nueva en tu lista de reproducción.
Al principio no parecía extraño. Muchos artistas se toman pausas, se replantean su rumbo, especialmente los que saltan a la fama siendo tan jóvenes. Pero conforme los meses se convirtieron en años, los fans comenzaron a darse cuenta de que esta vez era distinto. No era un simple descanso, era algo más callado, más difícil de explicar y mucho más inquietante. Después de su paso por AGT, The Champions, Courtney lanzó algunos sencillos, todos crudos, emotivos, fieles a su estilo. Canciones como Breakable o Happy Christmas dieron esperanza a sus seguidores, pero no hubo álbum, no hubo gira, no hubo campaña de prensa. Estaba y luego no estaba. Cuando publicaba en redes, era de forma breve, una foto borrosa, una letra sin explicación, un agradecimiento con los comentarios desactivados. Al principio muchos culparon a la discográfica. Quizás había problemas contractuales, o tal vez esperaba una mejor negociación. Pero esa teoría se vino abajo cuando Syco Music cerró y Simmons se retiró del sello. Courtney, como otros artistas, se fue en silencio, y en vez de florecer en su independencia, pareció desaparecer aún más. Los fans comenzaron a hacer preguntas. Surgieron hilos en Reddit con títulos como ¿Dónde está Courtney Hadwin? O ¿Está bien? Algunos pensaron que se había retirado, otros que simplemente había terminado su ciclo en la fama. Pero había señales, pequeñas, detalles que sugerían que algo más estaba pasando. Algunas publicaciones desaparecían sin explicación. Algunos comentarios sugerían que estaba luchando o que necesitaba tiempo para sanar. Y luego estaban sus letras. Sus canciones más recientes, publicadas discretamente en plataformas como YouTube y Spotify, adquirieron un tono casi confesional. En una de ellas se escuchaba la frase: «Si te contara todo, ya no me escucharías igual». Otra terminaba con la palabra adiós repetida en susurros. Para muchos artistas, eso pasaría desapercibido. Pero tratándose de Courtney, tan reservada, tan silenciosa, sonaba a señal de alarma. Los fans intentaron acercarse, dejaban comentarios de apoyo, mensajes de aliento. Le pedían que siguiera luchando, que regresara. Pero otros empezaron a creer que se trataba de algo mucho más grave que agotamiento o crisis creativa. Comenzaron las teorías, desde tragedias personales hasta una enfermedad no revelada. Pero nadie tenía respuestas. Y Courtney no daba ninguna. Entonces apareció un video. Un clip borroso grabado en lo que parecía ser un pequeño recinto local. Courtney cantaba. Su voz seguía siendo potente, pero su presencia era más frágil, más delgada. Después del show, no se quedó a saludar. Salió por la parte trasera del lugar, acompañada por alguien que parecía más un personal médico que un representante. El video circuló brevemente, antes de ser eliminado. Poco después, se compartió un blog escrito por alguien que afirmaba haber trabajado con ella en sus primeras grabaciones. Mencionaba de forma ambigua un problema de salud que había interrumpido sus planes. No daba más detalles, y el post fue eliminado días después. Durante todo este tiempo, Simon Cowell no dijo una sola palabra. Llevaba años sin mencionarla públicamente, pero de repente canceló una aparición programada en un showcase de talentos en Londres. La declaración oficial hablaba de motivos personales, nada más. Un detalle menor, fácilmente ignorado. Pero quienes seguían atentos no pudieron evitar notar la coincidencia. Los rumores se intensificaron. Algo ocurría. Nadie podía asegurar qué era. Pero el patrón ya no podía ser ignorado. Courtney no solo se estaba alejando de la fama, estaba desapareciendo. Y Simon, siempre tan firme, también parecía retirarse. Todo seguía siendo especulación, nada confirmado. Ningún comunicado oficial, ninguna entrevista, solo fragmentos, ecos y una sensación creciente de que algo no estaba bien. Y entonces apareció una frase, una línea repetida una y otra vez en foros, comentarios y grupos privados de fans. Una que nadie quería aceptar, pero que resonaba con más fuerza cada día. Courtney Hadwin
ha recibido un diagnóstico trágico. No hubo declaraciones oficiales, no se nombró ninguna enfermedad. Pero esa afirmación, sin fuente concreta, sin documentos médicos, sin palabras de su familia, comenzó a expandirse como un susurro imposible de ignorar. Y lo más devastador no fue solo la frase en sí, fue la mención constante de Simon Cowell a su lado. Según múltiples fuentes no verificadas, Simon está diciendo adiós. Pero no se trata de una despedida pública, con comunicados o ruedas de prensa. Es ese tipo de adiós que se da cuando las palabras ya no alcanzan. Cuando alguien lo suficientemente cercano conoce la verdad y simplemente se retira. Algunos testigos aseguran haberlo visto salir de una residencia privada, con los ojos rojos. Otros dijeron que en una cena del medio, Simon lucía agotado, con una expresión sombría. Incluso rechazó 2 apariciones televisivas importantes. Una de ellas, un segmento especial de reunión para AGT. Quienes lo conocen afirman que no es por cansancio laboral, es algo emocional, algo que, de ser cierto, lo explicaría todo. El diagnóstico, sea cual sea, no ha sido nombrado en ninguna versión de los rumores. Algunos dicen que es neurológico, otros que se trata de una enfermedad autoinmune. Incluso se ha sugerido que podría ser irreversible. Pero lo único que hay son especulaciones. Y sin embargo, el comportamiento de Simon, su calendario cancelado, su tono ausente, su silencio atípico, han dado peso a los rumores. Ahí es donde el impacto emocional realmente empieza a asentarse. No se trata solo de una artista joven enfrentando algo devastador. Se trata de Simon Cowell, un hombre que construyó su carrera sobre el control absoluto, mostrándose de pronto vulnerable. Un conocido del entorno de Simon lo resumió así. Simon ha pasado por mucho: escándalos, problemas de salud, caídas profesionales, pero nunca lo habíamos visto tan afectado como ahora. Esa cita, publicada en un blog que después fue eliminado, aún circula en capturas de pantalla. Y aunque no hay fotos hospitalarias, ni informes filtrados, ni confirmaciones, las reacciones emocionales son difíciles de ignorar. Courtney lleva meses sin actualizar sus redes. Su canal de YouTube, alguna vez lugar de creatividad intermitente, está en silencio total, sin transmisiones, sin versiones, sin nada. Un fan escribió: "Es como si se estuviera despidiendo sin decirlo". Otro comentó: "Nos dio todo lo que tenía. Tal vez eso era todo lo que podía dar". Nadie lo sabe con certeza, pero algo ha cambiado. Y Simon también está cambiando. Su silencio, normalmente estratégico, ahora se siente personal. Su ausencia en eventos donde solía ser una figura central ya no pasa desapercibida. Y la palabra adiós, cuando se asocia a alguien como Courtney Hadwin, adquiere un peso muy distinto. ¿Es solo un rumor? ¿O estamos presenciando el inicio de una verdad devastadora? Nadie puede afirmarlo, pero el efecto que ha tenido es real. Porque estos retiros silenciosos, las canciones inconclusas, los posteos que desaparecen, las lágrimas de quienes la conocieron, hablan de algo más profundo. Y si siquiera una parte de esto es cierta, no se trataría solo de una pérdida para el mundo de la música. Sería una herida personal para el hombre que le dio su primera oportunidad. Un hombre que, quizá, ahora no se está alejando de la industria, sino de alguien que consideró única. Y si esta es su manera de despedirse, entonces el silencio puede estar hablando más fuerte que cualquier declaración. En los días que siguieron a la difusión de estos rumores, algo cambió en el pequeño rincón que Courtney ocupa en Internet. No hubo escándalo, no hubo caos, solo una ola silenciosa, pero poderosa, de apoyo. Los comentarios inundaron sus antiguos vídeos, mensajes de amor, fuerza, agradecimiento. No exigían respuestas, ofrecían esperanza, como si, de algún modo, ella pudiera sentirlo, donde sea que estuviera. Stay Strong. Courtney comenzó a aparecer en distintas redes, no impulsado por celebridades o campañas, solo por gente común que recordaba lo que su voz les había hecho sentir. Escribían cosas como:
Tú me ayudaste a superar mi propio dolor. Aunque no te escuchemos de nuevo, ya dijiste más que muchos en toda su vida. Ya no era solo admiración, era gratitud, tal vez incluso duelo, pero con una ternura sincera. A pesar de esta ola de mensajes, Courtney seguía sin decir una palabra, ni una historia en Instagram, ni un tuit enigmático, ni siquiera un me gusta en alguna publicación. Su huella digital quedó completamente inmóvil, y tratándose de alguien ya conocido por su privacidad, ese silencio pesaba aún más. Parecía deliberado, como si hubiera elegido retirarse, con calma, de una conversación que ya no quería continuar. Simon Cowell, el hombre que durante décadas ha sido sinónimo de franqueza brutal y presencia mediática, se volvió invisible. Algunos fans notaron que se había ausentado de ruedas de prensa recientes y alfombras rojas. Varias apariciones anunciadas fueron canceladas discretamente. Sus propias redes sociales, normalmente llenas de publicaciones promocionales y mensajes optimistas, se redujeron a apenas unos cuantos mensajes vagos. En un breve encuentro con la prensa a las afueras de un restaurante en Londres, Simon respondió suavemente cuando le preguntaron por su paradero. Hay cosas más importantes ahora. Luego se alejó sin añadir más. El vídeo duraba solo unos segundos, pero la manera en que caminaba, con el rostro cansado, la mirada perdida, casi roto, provocó una nueva ola de preocupación entre los seguidores más atentos. Y aún así, ni una palabra oficial, ninguna aclaración, ninguna desmentida. Solo un vacío, donde deberían estar las respuestas. Algunos creen que el silencio es estratégico, una forma de proteger la intimidad de Courtney. Otros lo interpretan como un escudo emocional para ambos. Ella, resguardada del ojo mediático, él, intentando procesar algo que no puede decir en voz alta. Los blogs musicales trataron de reconstruir una cronología. Analizaron la última vez que Courtney fue vista en público. La última publicación que marcó con me gusta, su última entrevista, pero no lograron nada concluyente. Solo pequeños detalles que alimentaban el misterio. Uno de esos detalles captó la atención de muchos. En la portada de su último lanzamiento original, apenas visible, se notaba una pulsera hospitalaria en su muñeca. Nadie lo había notado antes, pero ahora parecía una pista. Incluso algunos antiguos compañeros de AGT rompieron su silencio, aunque de forma breve. Uno de ellos escribió en redes: «Hoy he pensado mucho en Courtney. Espero que estés encontrando paz donde quiera que estés». No era una confirmación, pero sí otro indicio, otra piedra lanzada al agua. En momentos así, el silencio se convierte en un idioma propio. Y en el caso de Courtney Hadwin, su ausencia empezó a hablar más que cualquier comunicado. Sus fans ya no exigían saber la verdad. Se estaban preparando para ella. Sí, esperaban un regreso, un milagro. Pero también se estaban preparando para algo que aún no sabían cómo nombrar. Y cuando un entrevistador mencionó de manera casual las audiciones más inolvidables de America's Got Talent, Simon simplemente sonrió con tristeza y dijo: «Hay personas que nunca te abandonan, no realmente». Después cambió de tema, como si la pregunta hubiera sido demasiado. Es difícil saber qué es real en medio de tanto silencio. Pero hay algo claro. Lo que sea que Courtney esté enfrentando, no lo está haciendo sola. No en espíritu, no en memoria, y definitivamente no en el corazón de quienes aún escuchan sus canciones. Porque el silencio nunca detuvo la música. La voz de Courtney Hadwin nunca fue sobre perfección. Era imperfecta, sí, a veces quebrada, a veces desbordada, pero siempre viva, siempre al borde de lo incontrolable, y ahí residía su magia. Tal vez por eso, incluso ahora, incluso en su ausencia, la gente la sigue escuchando, no en las listas de éxitos, no en estadios, sino en auriculares, en habitaciones silenciosas, en esos momentos en los que el mundo se siente demasiado, y uno necesita volver a sentir algo. A medida que el silencio se alarga, los fans han regresado a sus primeras presentaciones,
como si fueran reliquias. Cada frame, cada nota, cada gesto es revisado, buscándole sentido, como si las respuestas hubieran estado allí desde el principio. Sus canciones originales, que antes se interpretaban como expresiones artísticas, ahora parecen contener mensajes ocultos. Breakable ya no suena solo vulnerable, ahora duele. Es como si cada letra hubiera adquirido un nuevo significado, uno que nadie supo ver hasta que comenzaron los rumores. Simon también sigue distante. Se dice que pasa más tiempo alejado del foco, quizás replanteando su futuro. No ha hablado directamente de los rumores, y tal vez nunca lo haga, pero para alguien que ha lanzado tantas carreras, esta parece haberlo seguido más allá del escenario. Hay algo inquietante en ese silencio, como si estuviera de luto por algo que no puede nombrar. A pesar de todo, queda una esperanza silenciosa, una fe casi terca, en la forma en que sus fans se niegan a soltarla. Comparten sus antiguas actuaciones, escriben homenajes, versionan sus canciones. Hablan de Courtney como si aún estuviera aquí, como si en cualquier momento pudiera volver, con algo que nos dejará sin aliento, una vez más. Y tal vez eso no sea solo deseo. Porque si algo enseñó Courtney Hadwin al mundo, es que no necesitas permiso para ser inolvidable. Solo se necesita un momento, una canción, una voz. Aunque nunca volvamos a escuchar esa voz en directo, ya hizo algo extraordinario. Se grabó en la memoria colectiva, de esa que no se borra. Puede que la historia quede inconclusa, pero la música, esa parte nunca se detiene por completo. Y si estás leyendo esto, es porque algo de ella sigue vivo en ti también. Gracias por acompañarnos en esta historia que toca el alma. Si también sentiste algo al recordar la voz de Courtney, cuéntanos en los comentarios qué actuación suya te marcó más. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que merecen ser escuchadas. Y recuerda, a veces lo más poderoso no es lo que se dice,